Bueno, tercero, ¿cómo están? Lo que voy a comentar ahora sirve un poco como resumen del texto de la primer tema o primera actividad. Es eso, es un complemento a la lectura, tómenlo de esa manera. El título es ¿Por qué estudiar la comunicación? Y lo primero que tenemos que saber es que los estudios sobre comunicación son bastante modernos y bastante nuevos. Empezaron en la década del 30 del siglo XX, 1930, 1940. eh, y ahí lo particular sería, bueno, pero ¿por qué se empezó a estudiar la comunicación tan recientemente en el tiempo comparado con otras ciencias, no sé, como la filosofía, la sociología o las ciencias exactas como la matemática, la física y demás? Y es porque hubo un montón de cambios a nivel social e histórico que hicieron, bueno, que muchos sectores empiecen a estar interesados en entender cómo funcionaba la comunicación y cuáles eran los mejores resultados, ¿sí?, que se podían obtener a partir de entender este proceso. Lo primero que hay que comentar es que estos autores que vamos a empezar a ver, como les puse en el texto, no son navegantes solitarios. Esto quiere decir que siempre cuando uno piensa teoría, cuando uno sueña, cuando uno tiene algún horizonte, tiene esperanzas, determinados valores, etcétera, etcétera, tiene que ver con la época en que vivimos. Pensamos a partir de estar en un momento histórico determinado. Entonces, tenemos que pensar estas primeras teorías sobre la comunicación como sujetos que vivieron en una época absolutamente distinta a la nuestra, atravesados, marcados por estos cambios que les voy a empezar a contar ahora. ¿Sí? De eso se refiere lo de el navegante solitario. Nosotros imaginamos, deseamos, sufrimos, creemos en alguna idea de progreso o no, depende de la época en que vivimos. Bueno, tres grandes cosas que suceden a nivel social en los años 20, los años 30 del siglo XX. En primer lugar, la consolidación del proceso que ustedes quizá vieron en geografía de revolución industrial a nivel social. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba consolidado esa gran mudanza de gente, esas miles, millones de personas que habían pasado de el sector rural, de vivir en el sector rural, vieron cuando uno vive por ahí en las provincias o en pueblos más pequeños, que hay lazos comunitarios, encuentros, que la gente se conoce entre todos, que quizá hay un sentido colectivo un poco mayor que lo que pasa en las grandes ciudades, donde hay un montón de gente acumulada y lo más factible es que vos no conozcas quién es, o quizá algunos sí, pero no la totalidad de personas que viven dentro de tu comunidad. Entonces, esa idea de multitud, de una gran cantidad de personas, va a empezar obviamente años antes, va a empezar en el siglo XVIII, mil años 780, 1800, que es que a partir de la instalación de grandes fábricas, del invento de la máquina de vapor, en las grandes ciudades van a empezar a aparecer oportunidades laborales que en los sectores rurales y campesinos no. Entonces, de a poquito van a empezar lo que se conoce como migraciones, ¿sí?, del sector rural al sector urbano, y eso es algo que sigue vigente. De hecho, pensemos en Buenos Aires, somos más de 15 millones de personas en una provincia y un montón de provincias tienen una densidad, o sea, menor población según la totalidad de territorio disponible. Bueno, ¿por qué se viene a Buenos Aires? ¿Por qué mis papás, que son de Misiones, vinieron a Buenos Aires? ¿Por qué mis abuelos, que eran del Paraguay, se vinieron, en caso de ellos, a Argentina, en caso de ellos a Misiones? Bueno, porque en determinados centros urbanos, ciudades, había mayores oportunidades, ¿sí? Eso es la primer gran cambio social, la idea de multitud, un montón de gente acumulada en un mismo lugar. Segundo gran cambio, una vez que había un montón de gente en un lugar, bueno, se le va a empezar a denominar de determinadas maneras. Multitud era uno de los términos, pero principal término que se va a utilizar es la idea de masa, ¿sí? La idea de masa como algo que aglutina a un montón de individuos. Podemos pensar en un montón de situaciones. Bueno, yo formé parte de una masa yendo a recitales, yendo a la cancha, yendo a marchas políticas, por ejemplo el 24 de marzo por memoria, verdad y justicia. Entonces, cuando uno forma parte de una multitud que tiene un objetivo común, que tiene una idea, ¿sí?, que es compartida por los integrantes de esa multitud, de ese conjunto, podemos hablar de masa. Y de ahí vienen los términos medios masivos, ¿sí?, medios de comunicación masiva o producción masiva, como algo que llega
a una multitud de personas. Ese término es bien de esta época. Lo que pasa es que en estos inicios la idea de masa no va a ser vista como algo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno forma parte de un colectivo, a veces es algo positivo. ¿Por qué? Porque uno forma parte de una idea en común. Si se uno, siempre es mejor trabajar en conjunto para lograr un determinado objetivo. La unión hace la fuerza. ¿Vieron esa frase? El pueblo unido no jamás será vencido, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta época a estas masas se las va a ver de manera negativa. ¿Por qué? Porque en Europa se habían consolidado grandes dictaduras como fue el nazismo de Hitler o el fascismo de Benito Mussolini en Italia, que van a eliminar a cualquier tipo de oposición política, van a eliminar a cualquier tipo de oposición social, va a haber un exterminio contra sectores sociales que ellos consideraban inferiores. En Alemania el principal caso es la población judía, se van a crear las cámaras de gas, los centros clandestinos de detención, un montón de aparatos para destruir a otros seres humanos. Entonces estos principales pensadores de la comunicación se van a preocupar cómo podía ser que millones y millones de personas en Alemania, en Italia, pero también había adhesión en otras partes del mundo, habían caído tan bajo en apoyar la violencia, el racismo, la discriminación, el exterminio de otros seres humanos. Entonces, ¿dónde van a encontrar la respuesta? En pensar que las masas podían ser manipuladas, controladas a partir de los aparatos de propaganda de estos gobiernos dictatoriales. ¿Por qué? Siempre que hay una dictadura no hay libertad de prensa, hay censura, hay represión, entonces la única voz que se oye sería la de estos gobiernos, de estas dictaduras, ¿sí? Entonces las masas, por eso, al verse controladas, al haber apoyado estas ideas tan retrógradas y tan negativas para la humanidad en su conjunto, van a verse como algo, justamente algo preocupante, algo negativo, eh, sujeto a la dominación de los medios de comunicación. El tercer gran aspecto es que, bueno, de pronto había explotado un medio de comunicación, un dispositivo que era la radio. La radio, las primeras transmisiones, hace poco se cumplieron 100 años de la primera transmisión. Durante los años 30 y 40 van a empezar a llegar a cada uno de los hogares y de pronto, ya para los años 40, se podía decir que las principales familias tenían una radio en el cual escuchaban música, se enteraban de las noticias, escuchaban radioteatros, ¿no? Como las novelas actuales, pero a través del sonido, y era el centro aglutinador de la familia. Esos son los tres principales cambios a nivel social. Eh, que bueno, que empiezan a generar interés para que un montón de pensadores de las ciencias sociales digan, che, ¿qué pasa? ¿Cómo se da el circuito de comunicación? ¿Quién es el emisor? ¿Cómo se mandan los mensajes? Y va a haber cuatro sectores que van a poner dinero, van a invertir en que investigadores intenten explicarles el mejor modo de que un mensaje llegue a destino. Un principal sector que va a invertir va a ser toda la industria empresarial, las marcas que van a querer generar las publicidades más eficaces para vender sus productos y sus servicios, ¿sí? Eso es algo que hay vigente hasta hoy, la publicidad comercial. Si bien ya había publicidad en medios gráficos, pero la publicidad más moderna, ¿sí? Que nos ofrece productos, no a través del producto en sí, sino de mostrarnos que uno es feliz, que es el más canchero, que es la más linda, etcétera, etcétera, por consumir determinados productos, va a empezar en esta época. El otro sector que va a interesarse en ver cómo funcionaba la comunicación fueran los grandes ejércitos. Si estamos en una época de guerras, los ejércitos necesitaban hombres bueno, para sus filas, entonces necesitaban reclutas, gente que voluntariamente quisiera participar de las guerras en defensa así de sus países, naciones, y se van a empezar a trabajar un montón de propagandas para, bueno, para generar eso, estímulo, para que la gente cuando viera ese estímulo, por ejemplo, venía a luchar por tu patria, en la defensa, etcétera, etcétera. Ustedes ahí en el cuadernillo tienen un par de ejemplos. Bueno, lograran a través del mensaje que la gente se ofreciera a ir a luchar a los ejércitos nacionales y participar de las guerras. El otro sector
van a ser los partidos políticos, ¿sí? Eso también es algo que está muy, muy vigente. Eh, bueno, había elecciones, había partidos y había que tratar de lograr la mayor adhesión de la ciudadanía y por ende de los votos. Entonces, muchos partidos van a intentar investigar, bueno, a ver cuál es el mejor modo para llegarle a los ciudadanos, a la gente, al pueblo y que me elija a mí, entre comillas, como opción política. Y por último, va a haber sectores, el cuarto sector principal que va a intentar entender cómo funcionaba la comunicación, son sectores de la sociedad civil ligados a la cultura o organizaciones no gubernamentales que estaban muy preocupadas por lo que había pasado a nivel mundial, una sociedad muy violenta. La Segunda Guerra Mundial había dejado más de 80 millones, ¿sí?, de personas muertas, exterminios, ciudades arrasadas, había esas ideas de racismo que habían generado la Segunda Guerra, bueno, habían dejado un mundo destruido y había que intentar mejorarlo, que la gente fuera más tolerante, que tuviera ideas de igualdad, etcétera, etcétera. Entonces van a empezar a pensar, bueno, si a través de los radioteatros, de las revistas o de alguna otra manera, cómo intentar cambiarle, entre comillas, la cabeza a la gente para que dejara esas ideas retrógradas detrás y, bueno, construir un mundo mejor. Eso es algo que también sigue vigente hoy, que es esa pregunta, bueno, a través de los medios de comunicación, podemos tratar de dar mensajes más positivos, ¿no?, en contra de la discriminación, en contra del racismo, en contra de la violencia, para construir una sociedad mejor. Bueno, eso es una idea que comienza en esta época. Así que de eso se trata el texto, tienen que resolver solamente dos consignas. Una de ellas es pensar ustedes mismos cuando han participado de una masa, y fíjense que hay algunas preguntas que tienen que ver con cómo se han sentido, cuál era el objetivo, ¿sí?, de haber integrado esa multitud, ese conjunto de personas. Es una consigna más de libre para ustedes, de describir, de contar, ¿sí? Me gusta que se expresen, que narren, que sean detallados y detalladas a la hora de relatar. Y el punto B es, bueno, ahí yo me voy a dar cuenta si entendieron el texto, que es pensar estos cuatro sectores que empezaron a intentar entender cómo funcionaba la comunicación: partidos políticos, ejércitos, empresas y sectores sociales, por así decirlo, de la sociedad civil. Bueno, yo les dejé ejemplos de la época, de los años 40, de los años 50. Me gustaría que me agreguen algún ejemplo moderno que en la actualidad tenga que ver con esos sectores que yo les describí allí. Así que de eso se trata el primer tema: ¿por qué estudiar la comunicación? Soy Carlos Sanabria, soy su profe de comunicación y medios, y para lo que necesiten me escriben. Que anden muy bien. Chau, chau.